Si hay una enfermedad que ha registrado avances espectaculares dentro del campo de la dermatología, esa es la psoriasis. Es una de las reflexiones que se pudieron escuchar durante el encuentro El Paso Lógico, organizado por la compañía farmacéutica Celgene. El evento reunió a 80 dermatólogos de toda España para analizar la utilización de Apremilast en el tratamiento de la psoriasis. La llegada al sistema de nuevos medicamentos ha permitido que pacientes que se sentían desahuciados tengan ahora una opción terapéutica. Yo creo que con la llegada de los nuevos tratamientos y que los pacientes se han enterado de que hay tratamientos que funcionan, que van bien, han empezado a llegar a la consulta. Pacientes que es verdad que yo creo que se sentían en parte desahuciados y de hecho todavía creo que hay muchísimos pacientes que están en casa sin tratar. Hay muchos estudios del porcentaje de pacientes con psoriasis graves que no reciben tratamiento en Europa, en países occidentales donde hay acceso, porque probablemente piensan que el médico no tiene nada que ofrecer, y sí tenemos. Pues hay una enfermedad en la que los avances recientes a nivel terapéutico, como comentaba Diana, han sido espectaculares, ahí es en psoriasis. Ahora, nuestro cambio de actitud es, como estaba comentando ella, es absoluto, porque ahora tenemos unas herramientas brutales que nos obligan estamos obligados a tratar a los pacientes de una forma tan exhaustiva como podemos. La psoriasis nos ha puesto de moda, pero nosotros, gracias a las herramientas nuevas, tenemos mucha capacidad de tratamiento actual. Es importante cosas como la de hoy para transmitir ese mensaje. Nosotros, en general, los dermatólogos creo que estamos concienciados, ¿no? Pero que esto pueda llegar a médicos de familia que a veces no ven todavía la psoriasis como un proceso inflamatorio grave. Decirle, tu paciente que tiene unos niveles de hipertensión que están en el límite, si tiene psoriasis tiene un plus, no es un paciente normal. Entonces, a ese tienes que atarlo más en corto. Y no solo los médicos de familia, los propios enfermos se van concienciando ya de esto y desde luego los servicios de enfermería, ¿no? Pues la verdad es que este tipo de reuniones son unas reuniones mucho más originales que las que estamos acostumbrados a ver. Ha sido muy interactiva, ha resuelto muchas dudas. Hemos tratado nuevos usos y nuevas indicaciones de un fármaco que promete mucho en la dermatología, y en mi parcela, desde luego, con respecto a la dermatología pediátrica, a la espera de completar y de finalizar ensayos clínicos, va a ser un fármaco que es oral, que es de fácil aplicación, muy bien tolerado, muy prometedor en la psoriasis pediátrica. La psoriasis afecta en España a 1 millón de personas. Cerca de un 20% se consideran pacientes graves. Esta enfermedad tiene un impacto significativo en el día a día de los pacientes. Una de las consecuencias es la afectación psicológica, especialmente entre los pacientes más graves. Los dermatólogos tienen que hacer la función de psicólogos, una función complicada, dado el escaso tiempo del que disponen en consulta. ¿Quiénes somos nosotros para decidir que es una psoriasis moderada? Eso lo decidirá el paciente si lleva 25 años de evolución. Posiblemente lo que nosotros vemos en un momento puntual de la enfermedad y unas placas que contamos y que decidimos que el paciente no se merece un esfuerzo adicional, pues posiblemente si conociéramos mejor la historia del paciente decidiríamos que este paciente ya, entre comillas, se merece una actitud más. Pero volvemos a lo mismo, si no teníamos herramientas o seguras en el tiempo o correctas o específicas para ese tipo de grupo de pacientes, como comentaba Pablo, pues posiblemente éramos nosotros los que queríamos escondernos y decir, bueno, ya dentro de 6 meses decidimos, ¿verdad? Pero está claro que la psoriasis afecta mucho a la vida diaria, que es lo que tú dices, le vemos 10 minutos, sí. Bueno, 6% de la superficie corporal, tampoco es para tanto, pero luego el paciente tiene que ir al gimnasio, meterse en la piscina, te lo cuentan, o están en un banco trabajando y la gente les miran las manos, o se apartan de ellos en el metro, que realmente el tener una enfermedad de piel te condiciona la vida social. No es lo mismo un psoriasis en zona genital, en cuero cabelludo, que en la zona lumbar. Por extensión pueden ser parecidos o no, pero desde luego la implicación en la vida afectiva, en la vida emocional, en la vida íntima, no tiene nada que ver. Y esos tipos de herramientas no las tenemos todavía bien desarrolladas, y sí es verdad que hay fármacos, como el que nos reúne aquí, que cubre alguno de estos aspectos, ¿no? No hay un fármaco perfecto que lo cubra todo. Hemos aprendido a valorar adecuadamente el prurito, por ejemplo. Eso es algo que no es que sea universal en los pacientes con psoriasis, pero verdaderamente las sensaciones desagradables, el picor, la molestia, la tirantez, eso es algo que, por ser subjetivo, quizá no valoráramos suficiente. El tema de lo que es el impacto emocional de la psoriasis sí que es un tema muy importante para los pacientes, pero que quizás nosotros no le damos demasiado tiempo en las consultas.
pero sí que lo tenemos en cuenta y lo evaluamos. En primer lugar, lo que hacemos es la entrevista médica, la entrevista clínica. Son habitualmente pacientes ya conocidos, que tienen una larga trayectoria con nosotros, en los cuales, bueno, a través de esa entrevista sí que tratamos de averiguar cuál es el impacto que pueda tener la psoriasis. Hay en ocasiones psoriasis leves que tienen un alto impacto emocional y al contrario, psoriasis graves que apenas impactan en la calidad de vida, aunque esto es más raro. Pues bien, además de la entrevista utilizamos escalas de medida, como puede ser una escala que se llama DLQI, en la cual lo que hacemos es poner un número a esa afectación y que nos orienta muchas veces sobre límites o niveles en los cuales quizás debamos tomar algún tipo de intervención terapéutica. Sin embargo, en lo que estamos un poquito más deficitarios a día de hoy es en un apoyo psicológico externo, pacientes que puedan tener un importante impacto en la calidad de vida. Sí es cierto que por lo menos en nuestra unidad no contamos con un apoyo de un psicólogo o de una unidad a la que podamos remitir a los pacientes. Tratamos de suplirlo con una atención continuada y con la entrevista y el coaching que podemos hacer en la consulta con nuestros pacientes en el día a día. Los nuevos fármacos contra esta patología han permitido la personalización del tratamiento de la psoriasis. No todos los pacientes responden igual a los mismos medicamentos, de ahí la importancia de contar con diferentes opciones terapéuticas. Esto es lo que los especialistas han definido como el paso lógico. Pero cada vez tenemos moléculas con perfiles más adecuados para pacientes que quizá no tienen que llegar a esas formas tan extremas de la enfermedad para beneficiarse de tratamientos como los que hemos estado comentando hoy, ¿no? Entonces eso hace que, claro, que la masa, estamos hablando que un 3% de pacientes en España tiene psoriasis, es 1 millón de personas. Los malitos, los que están muy graves, son un 20%, pero hay 800.000 que quizá no se sentían con algunas terapias pues atendidos, ¿no? Porque hemos vivido un poquito en una época, y además es que es muy correcto vivirla porque estamos entusiasmados los dermatólogos en los que tenemos unos fármacos que somos capaces de aclarar a muchos pacientes al 100%, pero ese no es el objetivo de muchos de nuestros pacientes. Yo enseño alguna diapositiva en la que el paciente lo que quiere es lo que tiene que conseguir. Son pacientes que lo que quieren es tener una vida normal, tener una vida satisfactoria, que desaparezca el picor. Cuando llegamos al objetivo y dejamos claro hasta dónde tenemos que llegar con el paciente, yo creo que es cuando las cosas comienzan a aclararse. Lo que pasa es que, claro, es difícil, como estáis comentando, hasta que no conoces al paciente, hay que ir preparando el terreno. Por ejemplo, de lo que estábamos hablando de apremilas esta tarde, y verdaderamente es un fármaco en el que tienes que tomar la decisión tú. El dermatólogo yo creo que vuelve a tener peso, porque es el que tiene que tomar la decisión, el que decide qué paciente, y luego se pone a hablar con él. Cuando le ponías un tratamiento al paciente, lo que estabas ya es pensando cuándo se lo ibas a tener que quitar, en muchos casos. Era un sin vivir, porque verdaderamente todo con además teniendo en cuenta que vas a acompañar al paciente durante toda su trayectoria, que puede ser más o menos benigna, pero va a tener, en un 70% va a tener actividad continuada, y eso era verdaderamente ir quemando naves, ir ajustando, ir condurando, ir retrasando decisiones, ir mirando para otro lado a veces, porque verdaderamente estábamos en muchos casos quemando tratamientos y quedándonos en pacientes en los que al final la inmunomodulación para nosotros en este caso ha sido verdaderamente, nos salva de todo ese riesgo de inmunosupresión crónica, y para nosotros verdaderamente lo que tenemos que hacer es aprender a aplicarla realmente, aprender a conocerla de verdad y desarrollarla en todo lo que vale. Pues el paso lógico es juntar lo que necesita el paciente, preguntarle más allá de lo que tú ves, porque nosotros hasta ahora, o en los ensayos clínicos, lo que se mide es extensión, infiltración. Eso no es psoriasis, eso es una placa roja y descamativa. El enfermo que tiene psoriasis tiene muchas más cosas. Entonces el paso lógico es individualizar el tratamiento, lógicamente dentro de un orden que tenemos todos consensuado en España y en Europa. Yo creo que el paso lógico es ofrecerle a cada paciente lo que necesita en cada momento, y es una definición tan vaga y tan poco evidente como real. No invitar a todos a café sin distinción y forzarlos a un tratamiento innecesario, ni tenerlos infratratados, sino evaluar a cada paciente en cada momento. Como está comentando Pablo, no son unas escamas debajo de un señor, sino justamente lo contrario, y ese es el mensaje. Yo creo que tenemos herramientas para individualizar, para analizar al paciente y para ofrecerle lo que le hace falta sin pasarnos de la raya, y teniendo en cuenta que vamos a vivir con él muchísimo tiempo hasta que nos jubilen o el sistema público, lo que sea. Cada paciente, yo creo, estoy convencida, a veces son 2 o 3, pero tienen su tratamiento. Y es verdad que lo que te sirve para un paciente no te sirve para el paciente de después. Cada paciente es distinto. No es lo mismo un niño de 16 años
con una psoriasis extensa que un señor de 80 que ha tenido 3 infartos. Son pacientes totalmente distintos, entonces no los puedes equiparar todos por, bueno, PASI 6 o severidad moderada o gravedad, pero es que luego cada paciente dentro de ese PASI, de esa extensión, tiene muchas más cosas y eso es lo que tenemos nosotros que valorar a la hora de decidir el tratamiento que le ponemos. La inflamación e inmunología en Celgene España es un área de pleno crecimiento y cada vez con más inversión en investigación y desarrollo. Los especialistas se muestran optimistas ante el futuro en la lucha contra esta enfermedad. Ya se encuentran diferentes opciones terapéuticas en fase de investigación que permitirán avanzar más en este paso lógico para continuar con la individualización en el tratamiento de la psoriasis. No obstante, los dermatólogos demandan mayor innovación dentro del sistema sanitario. En concreto, piden una estrategia que permita mantener en el tiempo la respuesta a los tratamientos.